Bueno, vamos entonces a estudiar lo que es la introducción a la física cuántica como un preámbulo al estudio propiamente de lo que es la mecánica cuántica. Previo al establecimiento de la física cuántica, la física clásica presentó una serie de problemas para poder explicar algunos fenómenos que experimentalmente daban resultados concretos y que entonces la física clásica no era capaz de, de explicarlo de manera adecuada. Entonces, desde ese punto de vista se hizo necesario formularse una nueva teoría y fue donde surgió la mecánica cuántica. Algunos de esos problemas aquí los mencionamos en la radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico, el efecto Compton, y luego vamos a ver la necesidad que hubo de tratar a la materia como onda, lo que se llamó el comportamiento dual de la materia, o el comportamiento dual de la luz, porque era dual en los dos sentidos. Entonces, todos esos fenómenos vamos a revisarlos ahorita porque fueron los que dieron lugar a la física cuántica, precisamente. Vamos a... eso que está en ese párrafo es precisamente lo que yo estoy mencionando, ¿verdad? Que esos resultados, esos fenómenos, daban ciertos resultados a escala atómica y ahí se hacía imposible poder explicarlo con la física clásica, o sea, la mecánica newtoniana y la teoría electromagnética no eran suficientes para poder explicar esos fenómenos de manera satisfactoria. El primer problema que vamos a abordar es lo que se conoce como la radiación del cuerpo negro. Ese fue el primer problema que se encontró, en el cual no había una explicación satisfactoria por parte de la mecánica clásica, la física clásica en general, del electromagnetismo y de la mecánica. Un cuerpo negro, bueno, nosotros sabemos que podemos observar que cualquier cuerpo que está a una temperatura dada emite radiación electromagnética. Podemos ver claramente, por ejemplo, la hornilla de la estufa cuando está al rojo incandescente. Ustedes colocan su mano cerca de ahí y van a sentir la presión de la radiación. Es radiación electromagnética la que están sintiendo. Lo que pasa es que esa radiación electromagnética se convierte en calor al interactuar. Acuérdense que tiene un momentum, tiene un momentum asociado y como onda electromagnética, y al interactuar con la materia se convierte en calor y eso es lo que nos quema precisamente, pero es emisión de radiación electromagnética. Las características de esta radiación dependen de la temperatura y de las propiedades de la superficie. Pero hay superficies que son más emisivas que otras, ¿verdad? Entonces, las características de esa radiación, que son la frecuencia o su longitud de onda, por ejemplo, la intensidad, van a depender de la naturaleza, de las propiedades de la superficie y también de la temperatura a la que está. A temperatura ambiente, por ejemplo, las longitudes de onda emitidas por un cuerpo están en un rango del infrarrojo. Acuérdense que el infrarrojo corresponde a frecuencias muy bajas y a longitudes de onda altas. Si ustedes se mueven de longitudes de onda altas hacia longitudes de onda bajas, la energía va aumentando y la frecuencia también va aumentando. Entonces, longitudes de onda largas siempre las asocian ustedes con baja energía y con baja frecuencia. Entonces, el infrarrojo es lo más bajo que hay en cuanto a frecuencia y lo más alto que hay en cuanto a longitudes de onda. Si ustedes van corriéndose del infrarrojo al rojo, por todo el espectro, pasando por el visible hasta llegar al ultravioleta, va disminuyendo la longitud de onda y va aumentando la frecuencia y por lo tanto la energía. Entonces,
dice que la temperatura ambiente, las longitudes de onda emitidas por un cuerpo están en el rango infrarrojo, son bien grandes las longitudes de onda. Y van decreciendo a medida que el cuerpo se calienta hasta llegar al rojo y eventualmente volverse blancas. O sea, a medida que el cuerpo se calienta, ¿verdad? Por eso nosotros no podemos ver la emisión de nuestro cuerpo porque está a temperatura ambiente y entonces está en el infrarrojo. ¿Cómo definimos un cuerpo negro? Un cuerpo negro es un sistema idealizado, no es un sistema que existe en la práctica, es un sistema al cual se tiende, se puede tender. Entonces, es un sistema idealizado que absorbe toda la radiación que incide sobre él. Y la radiación que emite un cuerpo de este tipo se conoce como radiación de cuerpo negro. O sea, el cuerpo negro absorbe y emite todo lo que absorbe. Los modelos clásicos del electromagnetismo no lograban explicar los resultados experimentales, ¿verdad? O sea, el principal problema ocurría con las longitudes de onda bajas. O sea, a longitudes de onda bajas había problemas porque los resultados experimentales no coincidían con los que predecía los modelos clásicos. Por ejemplo, en el modelo clásico que describía el modelo de Rayleigh-Jeans. Antes de eso quiero mostrarles algo. Acá tengo una clase complementaria que me va a servir para esto. En primer lugar, antes de seguir con lo que está en la presentación, quiero aquí tomar un poquito las características que tiene un cuerpo negro. La potencia total radiada emitida aumenta con la temperatura. Esa es una característica del cuerpo negro. Y eso se describe mediante la ley de Stephen-Boltzmann, que tiene aquí una constante que se llama emisividad, el área, la temperatura, la emisividad, la constante de Stephen-Boltzmann, que es sigma, la emisividad, que es la temperatura, que es la E, y la temperatura en grados Kelvin, que esté aquí, que está la 4. Esa es una característica que tiene el cuerpo negro. La otra característica que tiene es que el pico de la distribución de la longitud de onda se desplaza hacia longitudes de onda más cortas, conforme aumenta la temperatura. Este comportamiento se describe mediante la correspondencia conocida como la ley de desplazamiento de Wien, que dice que la lambda máxima por la temperatura es una constante que es 2.898 por 10 a la menos 3 metros por Kelvin. O sea que a medida que aumenta la temperatura, la lambda, la longitud de onda máxima de la radiación se corre, o sea, disminuye. Eso lo podemos ver aquí en una figura. En esta figura, si aumentamos la temperatura, hay un corrimiento del máximo hacia la izquierda. Pueden ver que aquí a 200 Kelvin, el máximo está colocado aquí entre 1 y 2. Aquí a 300 Kelvin el máximo se corrió a la izquierda y más aún a la izquierda se corre a 4000 Kelvin, o sea, 2000, 3000, 4000, corrijo. Entonces eso se llama la ley de desplazamiento de Wien, que se corre los máximos de las longitudes de onda. La intensidad que estamos midiendo acá corresponde a la potencia, es una medida de la potencia de la energía de la onda, clásicamente. Entonces, eso es lo que se observaba clásicamente, o sea, lo que se observaba experimentalmente. Esos resultados son experimentales. Entonces, ahí viene el problema. Voy a retomar otra vez la presentación. La ley de Wien, que trató de explicar esto, perdón, la ley de Rayleigh-Jeans fue el primer modelo clásico que trató de explicar esta discrepancia que había entre, ¿verdad?, entre lo teórico y lo experimental. El modelo clásico que describe la ley de Wien dice que la intensidad de la onda viene dada por esta relación que está aquí. O sea, es directamente proporcional a la temperatura en grados Kelvin e inversamente proporcional a la cuarta potencia de la longitud de onda.
Esta KB que está aquí es la constante de Boltzmann, C es la velocidad de la luz y esto es el 2pi. Entonces, ese es el resultado que dio Rayleigh-Jean. Pero si nosotros íbamos a comparar, ¿verdad?, este resultado, encontrábamos con que el modelo solamente era adecuado en longitudes de onda grandes, o sea, en el infrarrojo. Pero si nos acercábamos al ultravioleta, fallaba completamente, ¿verdad? Y eso fue lo que se llamó la catástrofe ultravioleta, porque este resultado que tenía aquí, que predecía la ley de Rayleigh-Jean, era el que predecía la electrodinámica clásica. Y a esa falla se le conoció como la catástrofe ultravioleta. Aquí tenemos, por ejemplo, miren, la predicción aquí en rojo, la predicción de Rayleigh-Jean contra el valor experimental, que es como una de aquellas curvas que vimos antes, ¿verdad?, para describir la intensidad contra la longitud de onda. Este es el experimental y este es Rayleigh-Jean. Pueden ver ustedes lo terrible que era a longitudes de onda cortas. Hay una discrepancia enorme entre las dos curvas. Solamente a longitudes de onda largas, o sea, cerca del infrarrojo, es que esa ley de Rayleigh-Jean era adecuada. Entonces, bueno, eso planteó un problema. ¿Qué pasa? ¿La teoría electromagnética es mala o qué es lo que pasa, verdad? ¿O hay otra forma de explicar mejor las cosas a nivel atómico? O sea, a nivel atómico donde ocurren fenómenos que son a frecuencias altas, o sea, longitudes de onda bajas, o sea, esta zona de acá. ¿Cómo podemos nosotros explicarnos entonces cómo podemos hacer que la teoría case con la experiencia? O sea, que esta curva que está acá, que es experimental, sea correcta, se ajuste, digamos, el modelo a esa. Entonces, este modelo se ajusta para longitudes de onda largas, el modelo Rayleigh-Jean, pero ya para longitudes de onda cortas, ven que fracasa. ¿Y cuándo ocurren las longitudes de onda cortas? A frecuencias altas, que son los fenómenos esencialmente atómicos microscópicos. Ahí es donde surge entonces la necesidad de un replanteamiento. Max Planck, entonces, en virtud de eso, él trató de explicar la radiación de cuerpo negro, pensando de que la radiación se debía más bien a que habían oscilaciones atómicas en las paredes de la cavidad, o sea, los átomos hacían movimientos oscilatorios como si fueran osciladores armónicos simples en la superficie de la cavidad. En lugar de tener cargas aceleradas que radiaban, que era el modelo original, se pensó que más bien la radiación se debía a oscilaciones de los átomos. Y entonces, además de eso, él propuso varias suposiciones para la naturaleza de esa radiación emitida por un cuerpo negro. O sea, eran oscilaciones. Y esas oscilaciones, ustedes saben que cualquier carga acelerada emite radiación, pero no eran cargas aceleradas en forma normal, sino que eran cargas aceleradas, pero que estaban haciendo un movimiento armónico simple. O sea, eran átomos oscilantes. Eso fue lo que propuso Planck. Pero además agregó unas hipótesis extras a su modelo. Y las suposiciones es que eran que la energía de un átomo oscilante puede tener solamente valores discretos de energía E sub n. O sea, la energía de los átomos oscilantes no podía tomar cualquier valor arbitrario, sino que solamente valores definidos, que eran múltiplos de una cantidad fundamental. Y entonces él propuso de que el valor de la energía que tenían esos átomos era NHF, donde n es un número entero, f es la frecuencia y h es la constante, la famosa constante que se conoce constante de Planck, que él introdujo. Entonces esa es la gran suposición, ¿verdad? Ya los átomos que estaban oscilando no emitían radiación a cualquier energía, sino que solamente a unas energías definidas. Y que no podía haber, entre dos valores de la energía, no hay un continuo en el cual podía haber valores de energía que eran emitidos por esos átomos. Eso fue precisamente el inicio de la cuantización, ¿verdad? O sea, porque eso indica entonces que la energía está cuantizada. Y entonces él postuló que cada valor de la energía correspondía a un estado cuántico del sistema y que era representado por el número cuántico n, ¿verdad?
La otra cosa era que los osciladores emitían o absorbían energía al hacer la transición de un estado cuántico a otro. O sea, no había una emisión mientras no había un cambio de un estado a otro. Había emisión o absorción de energía cuando un sistema pasaba cuando un oscilador pasaba de un estado cuántico a otro estado cuántico. Entonces solamente ahí podía haber emisión de energía, de lo contrario no. Si el átomo se mantenía en el mismo estado cuántico, no emitía energía, o sea, emitía solamente si había un cambio en su estado cuántico. Y entonces la diferencia de energía entre los estados es la cantidad de energía que es emitida o absorbida por el cuerpo negro. Entonces había una emisión cuando un átomo pasaba de un estado cuántico a otro, y entonces esa era la emisión del, 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 del estado del oscilador, ¿verdad? La energía de la radiación era igual a H por la frecuencia, donde la frecuencia es la, la frecuencia es la frecuencia de la radiación y H es la constante de Planck. Entonces, en base a esos resultados, Planck vino y, bueno, aquí tenemos un diagrama donde muestra que la energía solamente podía absorberse o emitirse si habían transiciones. No se podía hacer si no habían transiciones, y que solamente eran posibles al sistema determinados estados de energía, ¿verdad? Solamente eso eran posibles, ¿verdad? Cada átomo es un oscilador, entonces cada átomo tenía un diagrama de energía de este tipo, donde cada nivel correspondía a un estado cuántico del oscilador, del átomo. Y solamente podía haber emisión cuando había una transición de un estado a otro. Las flechas indican que las transiciones eran permitidas en ambas direcciones, pero solamente de un nivel energético NI a 1N final. No habían transiciones intermedias, o sea, no había ni aquí en medio del 4 y del 3, no había ningún estado en el cual el sistema pasara de ese al otro. O sea, pasaba de un inicial a un final, y ahí esa era una emisión, emitía entonces en ese sentido. Pero no se permitían transiciones a niveles no habían niveles intermedios siquiera, entonces no tenía sentido hablar de transiciones a niveles intermedios. Ok. Hay que calcular, nosotros tenemos un montón, tenemos una colección de osciladores, o sea, tenemos un montón de osciladores, un montón de átomos. Entonces, para calcular la radiación colectivamente, habría que recurrir a un método estadístico. Entonces, había que calcular un promedio para calcular la energía promedio que transmitía un cuerpo negro, o sea, ese montón, esos millones de osciladores que existían en la superficie del cuerpo negro. Entonces, Planck recurrió a un método estadístico y utilizó una función de distribución. La función que utilizó Planck fue la distribución de Boltzmann, que trae un factor de ponderación que es la exponencial de menos E entre K de Boltzmann T, donde E representa la energía del estado. Entonces, ese era un factor de ponderación que decía que daba la probabilidad relativa que tenía cada uno de los estados de energía a la hora de calcular el promedio sobre todos los átomos. Entonces, había que calcular el promedio sobre todos los osciladores utilizando este factor de ponderación en el promedio. No vamos a entrar en los detalles de cómo hizo Planck el cálculo, pero Planck encontró que la intensidad de la radiación tenía este valor que está aquí, 2H, frecuencia al cubo, velocidad de la luz al cuadrado entre 1 por la exponencial HF entre KT menos 1. K es la constante de Boltzmann, T es la temperatura absoluta, H es la constante de Planck y F es la frecuencia. Esta fórmula se puede escribir también en términos de la longitud de onda. Si ustedes cambiaran aquí y con la relación entre C, F y lambda, se podría cambiar aquí, en vez de poner frecuencia, podrían poner longitud de onda. Ya vamos a ver una expresión en la cual va la longitud de onda y las dos expresiones son equivalentes. Entonces aquí nuevamente se introduce la constante, ¿verdad? Que es la constante de Planck, ¿verdad?
que tiene un valor de 6.602 por 10 a la menos 34 Joule por segundo. La constante K es la constante de Boltzmann. Ya vamos a revisar su valor, cuánto es. Ustedes la tienen ahí en la tabla de constantes universales. Entonces, esto es lo que obtuvo Planck para la intensidad. Miren la diferencia entre esto y la fórmula de Rayleigh-Jean. La fórmula de Rayleigh-Jean, por acá atrás, es esta. Miren, hay una gran diferencia entre la fórmula de Planck y la fórmula de Rayleigh-Jean. De la fórmula de Planck, vamos a ver que sí se adaptaba de manera satisfactoria a los resultados experimentales. Vamos a ver aquí, esto mismo que está acá se lo voy a explicar en otra hoja. Esta sería el resultado de la fórmula de Planck. Mire que esto se parece mucho más a las curvas que teníamos antes, ¿verdad? Donde se acoplaba a los resultados experimentales tanto a longitudes de onda bajas como a longitudes de onda altas. Bien, entonces voy a entrar acá al complemento que tengo acá de la clase. Porque, entonces, si nosotros vemos acá la fórmula de Planck, que es esta misma que está acá, aquí la escribimos en términos de la longitud de onda, es aquella misma que tenían ustedes en la frecuencia. Aquí está escrita en términos de la longitud de onda. Entonces, si ustedes van a la gráfica, entonces van a ver que la gráfica es así. Entonces, la gráfica es tal que a longitudes de onda corta, ¿qué es? Onda corta, estamos a nivel atómico, frecuencias altas. Hay una gran separación entre los niveles de energía, o sea, los niveles de energía están muy separados. Y como están muy separados, hay una baja probabilidad de que ocurran estados excitados, o sea, excitar de un estado bajo a un estado alto es muy costoso energéticamente. Por lo tanto, la probabilidad de que ocurran estados excitados es baja. Y por lo tanto, la probabilidad de que ocurran transiciones descendentes también es baja. Entonces, hay pocas probabilidades de transición. Por esa razón es que a esta fórmula de la intensidad también se le llama probabilidad. Es una fórmula de probabilidad. Es una probabilidad de que ocurran transiciones a la intensidad, la fórmula de intensidad de Planck. Entonces, la longitud de onda, digamos, a longitudes de onda largas, que corresponde a bajas frecuencias, o sea, a nivel ya macroscópico más grande, ahí pues se acuerdan que no había ningún problema. Ahí la teoría clásica de Newton y la teoría electromagnética eran satisfactorias para explicar los fenómenos. Entonces, ahí, ¿qué es lo que ocurre? Hay poca separación entre un nivel y otro. ¿Qué es lo que ocurre? Los niveles están tan pegaditos que prácticamente estamos en un continuo. A eso se le llama comúnmente el límite clásico. O sea, donde los niveles de energía están tan pegaditos que no se distinguen. Entonces es un continuo y ustedes pueden hablar prácticamente de cualquier valor de la energía. El sistema puede obtener cualquier valor de la energía en los números reales. No así en este límite, en donde a bajas frecuencias, o sea, a longitudes de onda cortas, o sea, a nivel atómico, solamente pueden haber estados de energía cuantizados, porque la separación es muy grande entre un nivel y otro. Como hay poca separación de energía, es fácil pasar de un estado a otro y la probabilidad de que ocurran estados excitados es mayor y ocurren muchas transiciones descendentes. ¿Qué es lo que ocurre realmente? Esto va ocurriendo gradualmente. Nunca se alcanza el límite clásico, o sea, de que esté juntita la energía, pero a medida que ustedes van a longitudes de onda más largas, los estados van más juntitos, se van pegando y entonces las transiciones son más grandes. El número de transiciones es mayor. Me paro un momentito acá para que reflexionen y hagan preguntas respecto a lo que estamos hablando. Esta gráfica es el resultado de esta fórmula, es el resultado de graficar esto que está acá. Miren que hay un doble compromiso aquí, hay un lambda a la quinta, pero también hay una exponencial
y las contribuciones de ambas en esa fórmula se manifiestan en esa curva que está ahí. Y esa sí se ajusta a los valores experimentales que estaban antes. Bien. Aquí tenemos pues a longitudes de onda cortas, los niveles están más separados, y a longitudes de onda larga los niveles están más juntitos y por lo tanto pueden haber más transiciones, ¿verdad? Y la probabilidad de pasar a estados excitados es mayor. Bueno, voy a pasar a la otra presentación. Okay. El segundo fenómeno, además de la radiación de cuerpo negro, fue el famoso efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico es un fenómeno que se observaba desde antes y consistía en que al bombardear con energía electromagnética, o sea, con luz, un metal, se podía ver que se establecía una corriente de electrones. O sea, se desprendían electrones del metal y se establecía una corriente eléctrica. La teoría clásica respecto a eso tenía ciertas predicciones, o sea, respecto a los resultados del efecto fotoeléctrico. Uno de los resultados que decía la teoría clásica era que los electrones absorbían energía a cualquier frecuencia. O sea, sin importar la frecuencia que llegara de la luz con que se bombardeaba el metal, los electrones absorbían energía a cualquier frecuencia que llegara. Me va a parar esto en unos minutos. Voy a pedir que nos quedemos unos minutos más para dejar este tema cerrado y luego ya los dejo libres, ¿ok? Pero voy a continuar unos 2-3 minutos más que todavía me da el Zoom. Entonces, la primera situación era que los electrones absorbían energía a cualquier frecuencia. La segunda que predecía la teoría clásica es que la energía de los electrones aumentaba con la intensidad de la fuente lumínica. Eso, fíjense bien, que eso era consistente con lo que se pensaba antes, de que la energía de las ondas era proporcional al cuadrado de la amplitud. Y como la amplitud es proporcional a la intensidad, entonces la energía era proporcional también a la intensidad. A mayor intensidad, mayor energía. O sea que si ustedes ponían un bombardeo más grande de luz electromagnética más intensa, la energía de los electrones era mayor. Eso era lo que predecía la teoría clásica. Y además que debe haber un tiempo medible entre la incidencia de la luz y la emisión de electrones. O sea, comenzaban ustedes a incidir luz sobre el metal y pasaba un tiempo que era medible, que era posible que fuera a medir con nuestros aparatos, con nuestros sentidos, para que ocurriera la emisión de los electrones, pero que no era instantáneo, no era una cuestión tan instantánea, que era un tiempo que se podía medir con precisión. Esas eran las tres cosas que predecía la física clásica. Resulta que los resultados experimentales mostraron cosas completamente diferentes. En primer lugar, que los electrones se emitían solo para ciertas frecuencias del espectro electromagnético. Si llegaba a una frecuencia de tanto, había emisión de electrones. Si cambiaban la frecuencia, dejaba de haber emisión de electrones hasta que se establecía otra frecuencia a la cual el sistema ya volvía otra vez a emitir electrones del metal. Si cambiaban la frecuencia, pasaban un montón de frecuencias a las cuales no había emisión, hasta que se daba de repente otra en la cual había emisión. Eso significaba que el sistema solo respondía a determinadas frecuencias, no a todas las frecuencias. Lo otro es que la energía de los electrones emitidos no dependía de la intensidad de la luz como se pretendía desde el punto de vista clásico, sino que dependía de la frecuencia. O sea, los electrones eran más energéticos dependiendo de la frecuencia que tuvieran.
Entonces ese fue otro gran impacto, ¿verdad? Que botaba la teoría clásica. Y que el tiempo de la incidencia de la luz y la emisión era tan chiquito, mucho menor que el esperado, que prácticamente no era medible. Era casi instantáneo el tiempo que tardaba en la emisión de electrones con la incidencia de la luz sobre la superficie. Y entonces surgió la duda. Es necesario un nuevo modelo para explicar los experimentos realizados y que botaban prácticamente la teoría clásica. Afortunadamente solo ocurría, acuérdense dónde ocurría, a longitudes de onda cortas, o sea, a frecuencias altas, o sea, a nivel atómico. Toda la física para nivel macroscópico seguía siendo Newton el rey, seguía siendo Maxwell el rey, y no había ningún problema. La termodinámica, la electrodinámica y la mecánica clásica eran válidas. El problema estaba a nivel atómico, pero había que resolver ese problema. Voy a desconectarme un minuto nada más y me vuelvo a conectar para que cerremos este tema en unos 10 minutos y puedan ir a su descanso, a su almuerzo. Entonces, por favor, estén atentos, porque solamente voy a desconectar y me voy a conectar en un minuto inmediatamente.